Buenos días, familia, ¿estamos bien? Es un gusto verles en esta mañana. Si nos visitas por primera vez, quiero decir bienvenido, bienvenida. Qué bueno que están con nosotros. Mi nombre es Esteban Tapia y soy el pastor de los servicios en español aquí en Emmanuel Faith. Y espero de todo corazón que se sientan ustedes en familia, se sientan en casa. Esta mañana, durante nuestro estudio del Sermón del Monte, vamos a hablar de una realidad que ha causado mucho dolor en nuestra sociedad y que por lo tanto va a ser difícil compartirlo, pero también va a ser difícil escucharlo. Sin embargo, vamos a tener que abordarlo porque es parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús cuando estaba compartiendo con aquellos que tenían un interés en identificarse con su reino. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos ustedes para escuchar de la palabra de Dios? Amén. Hoy vamos a hablar de un pecado que corrompe, a sin that corrupts. Vamos a estar hablando del pecado sexual. Yo no sé si tú sabías, pero el pecado sexual es el único pecado que no solamente cometemos en contra de Dios, sino en nuestra contra. Piensa en las implicaciones de eso por unos minutos. No hay otro pecado aparte del pecado sexual que no sea un pecado solamente en contra de Dios, sino en contra de nuestro propio ser. La razón por la que el pecado sexual provoca tanto dolor y desilusión es porque es un pecado muy íntimo, es un pecado muy personal. Es un pecado que tiene el potencial de trastornar, de corromper, de pervertir y destruir nuestra vida. Para empezar, es importante que entendamos que el pecado sexual siempre comienza con la lujuria. Cuando vemos lo que no debemos, la lujuria se encarga de envenenar nuestras mentes y nuestras almas antes de profanar nuestro cuerpo. Lust poisons our mind and soul before desecrating our bodies. Y una vez que la lujuria se convierte en pecado sexual, no solo marca nuestro cuerpo, sino que lo deshonra. Lo deshonra porque Dios ha creado nuestro cuerpo para algo muy especial. Dios ha creado nuestro cuerpo para que sea un templo. Dios ha creado nuestro cuerpo para habitar en él. Es un templo en el que él es honrado. En otras palabras, la gravedad del pecado sexual radica en que le ofrecemos nuestro templo al ídolo del sexo. Sexual sin offers our bodies to the idol of sex instead of God. Y como todos podemos ver, el sexo es uno de los ídolos más venerados en nuestra sociedad. En ningún lugar donde se hable de sexo, las personas se van a comportar como ustedes ahorita aquí en la iglesia. Allá afuera es tan normal. Allá afuera es lo cotidiano. Allá afuera es lo que vemos todo el tiempo. De eso se tratan los programas en la televisión. De eso se tratan las series en Netflix. De eso se tratan las conversaciones. De eso se tratan nuestras interacciones. Allí están invertidos nuestros pensamientos. Y cuando llegamos a hablar del sexo en este contexto, pensamos, esto está raro. ¿Por qué? Cuando que allá lo hablamos y lo decimos muy abiertamente. ¿Por qué? Aquí nos cuesta tanto. Muy probablemente porque tal vez tú y yo hemos sido víctimas o hemos participado de esta clase de pecado. Lo hemos observado, hemos visto los estragos que ha causado.
Y nos parece muy agresivo que Dios, que la persona, que Jesús, Dios encarnado, venga y tenga una conversación honesta con sus discípulos acerca de cómo deben de cuidar su templo. La pornografía, por si nosotros no sabíamos, es una industria de más de 100 billones de dólares alrededor del mundo. Las estadísticas dicen que alrededor del 20% de lo que consumimos en internet como sociedad es contenido pornográfico. Ahora, aquí viene lo más triste. Espero que esto abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento. ¿Sabías que más de la mitad de nuestros niños, incluyendo niños y niñas, son expuestos a la pornografía antes de llegar a los 13 años de edad? Si tu niño tiene 13 años y todavía no has hablado con él, honestamente no sé qué estás esperando. Si tu niña tiene 13 años y no has hablado con ella, honestamente, ¿dónde vives? ¿Abajo de una piedra? Ahora el problema con la lujuria, como cualquier pecado, es que siempre crece. Dile a la persona que está a tu lado, el pecado crece. Dile, el pecado crece. Piensa en esto, muchos de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos como sociedad son causados por nuestra adicción al sexo. Estoy hablando como sociedad, no como individuo, pero como sociedad eso es lo que somos. Somos una sociedad adicta al sexo. El aborto, los embarazos no deseados, el divorcio, la adicción a la pornografía, enfermedades venéreas, abandono de hogar, abuso sexual, tráfico humano, en fin. El año pasado, el director mexicano Alejandro Gómez Monteverde hizo historia taquillera con una película basada en una historia real que se llama El Sonido de Libertad. Alejandro con esta película buscó sacar a la luz parte de la realidad con respecto al tema del tráfico humano. Particularmente entre niños y niñas de Latinoamérica que son secuestrados, que son raptados de sus familias para ser utilizados como objetos sexuales. Como puedes ver, siempre son los más vulnerables los que pagan las consecuencias de nuestra insaciable búsqueda por el placer. En este caso, el placer sexual. Ahora, el pecado sexual no solamente afecta a terceras personas. El pecado sexual nos afecta a nosotros. Te afecta a ti, me afecta a mí como individuos. Para empezar, el pecado sexual trastorna nuestra sexualidad. Sin twists our sexuality. Es increíble cómo hemos hecho de algo puro y placentero, algo que Dios creó para que se disfrutara en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. La humanidad lo hayamos convertido en algo tan superficial e impersonal. Que lo hayamos convertido en entretenimiento. Y por lo tanto, algo con lo que se puede lucrar. Algo con lo que se puede hacer dinero. Es increíble cómo nuestras mentes van a pensar que una mujer prostituta, que una mujer que está en pornografía, que personas que viven esta clase de vida están ahí porque quieren. Pocas veces nos detenemos a pensar que fueron esos niños que fueron raptados de su familia y ahora viven como esclavos y esclavas sexuales. Pocas veces pensamos que las han hecho adictas a las drogas y no pueden subsistir de ellas y los tienen secuestrados para que hagan con ellos
que al mundo se le ocurra. Hace unos años HBO lanzó una serie de acción, tramas y guerras medievales. Y obviamente si eres hombre estás preguntándote ¿cuál es la serie? Yo quiero verla, porque eso es lo que nos atrae a los hombres. El problema con esta serie es que estaba cargada de alto contenido pornográfico llamada The Game of Thrones. Como te puedes imaginar, esta serie pronto se convirtió en uno de los programas de televisión más populares entre los hombres jóvenes en los Estados Unidos. Esa es la sociedad en la que vivimos. Honestamente no me importa si estás asustado en esta mañana. Yo quiero que tú te asustes allá afuera, porque allá afuera es donde está el pecado. Con tal éxito no pasó mucho tiempo para que Netflix hiciera lo mismo, que ahora lanzara una serie con alto, de nuevo, contenido pornográfico, pero esta vez dirigida a jovencitas. Hoy son cientos de miles de jovencitas las que están siendo expuestas al pecado sexual en una serie llamada Bridgerton. Ahora, todo esto, lo único que está haciendo es normalizar el pecado sexual. Ya lo vemos y ya no temblamos. Ya lo vemos y el temor de Dios nos viene y nos hace clamar perdón y misericordia. Ya lo vemos y pensamos que es normal. Tristemente, esta normalización está provocando grandes estragos en nuestra juventud y también en nuestra sociedad en general. Está provocando grandes estragos en nuestras iglesias también. Cada mes un hombre supuestamente renombrado, un hombre de Dios, un pastor de una iglesia, al parecer cada mes recibimos la noticia que siempre no ha vivido como un falso hipócrita. Predicando los domingos y teniendo relaciones ilícitas con otra persona que no es su esposa. ¿Cómo es posible? En lugar de que el sexo sea un acto de verdadero amor como Dios lo intencionó, lo hemos trastornado en una práctica motivada por la lujuria, motivada por el placer. A lo mejor te estás preguntando, pero ¿por qué es tan grave el pecado de la lujuria? ¿Por qué son tan graves los pensamientos mugrosos en nuestra cabeza cuando que no vamos y cometemos la acción? Bueno, porque el pecado de la lujuria nos reduce a simples objetos sexuales. Así es como vemos a la gente ya, como simples objetos sexuales. La lujuria deshumaniza. Ya no miras a la persona con todo su potencial, con toda la gracia y el amor de Dios en su vida, siendo una persona que refleja, que es portadora de la imagen y semejanza de Dios. Ya no la ves con pureza, ya no la ves con respeto. Ahora está distorsionada tu manera de ver a las personas. Por eso Jesús invita a sus discípulos a vivir de una manera distinta. Y establece parámetros sexuales que reflejan el carácter del reino de los cielos en el sermón del monte. Y mira, déjame nada más hacer un espacio aquí para hacerte saber, derecha la flecha. Seguir a Jesús, representar el reino de los cielos no es fácil. El estándar es más elevado. El mandamiento que hemos recibido
de no matar, sino vivir para la vida, para promoverla, para vivirla, para proclamar vida. Es requerido. Y vivir puramente con nuestros cuerpos también lo es. Jesús dijo en el versículo 27 de Mateo capítulo 5, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. You shall not commit adultery. Ahora, si te sabes los 10 mandamientos, te estarás dando cuenta que Jesús les estaba hablando a sus discípulos sobre el séptimo mandamiento que dice no cometas adulterio. Ese es el mandamiento número 7 en la tabla que Dios le dio a Moisés. Ahora Jesús está a punto de enseñarle a sus seguidores cómo debería de ser interpretado ese mandamiento, porque aparentemente hay dos grupos de personas religiosas, hombres altamente entrenados en los textos bíblicos que no le dan la correcta interpretación, que están cegados sus ojos para ver la realidad y las implicaciones de una enseñanza como esta. Versículo 28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Qué? Déjenme solo leer en inglés para que agarremos la onda. Anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. ¿Te das cuenta? El reino de los cielos es lo más puro. El reino de los cielos es lo más santo. El reino de los cielos es lo que ha sido preparado para nosotros. Y ahora que estamos en Cristo, tenemos la invitación de parte de Jesús a vivir de acuerdo a esos estándares aquí y ahora. No esperarnos a dejar este mundo para comenzar a vivir así allá en el cielo. Pero ¿qué pasa cuando estás rodeado de tanto lodo? ¿Qué pasa cuando vives en una sociedad en donde esto es todo lo contrario y suena como muy radical? El punto que Jesús está compartiendo a sus discípulos, recuerda, ellos apenas el Señor los ha reclutado, han dejado todo atrás, 4 de ellos, pescadores, hay una multitud rodeándolos, pero las multitudes van y vienen, solamente los discípulos permanecen, solamente ellos van a abrazar esta clase de enseñanzas. Jesús le está compartiendo a sus discípulos es que uno técnicamente puede guardar el séptimo mandamiento y aún así tener un corazón que está podrido por dentro. Lo puedes ver. Puedes leer. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Sabes, el pecado sexual daña nuestros corazones. Sinful. Sin harms our hearts. Sexual sin harms our hearts. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, cada acción viene de nuestro corazón. ¿Sabías? Y ahí es donde Jesús quiere llegar. No es así como que se me chispoteó. Él quiere llegar al centro de nuestra humanidad y exponer nuestras motivaciones. Va a ser muy, muy difícil.
difícil que de repente la tentación llegue a tu vida en el primer momento y que cedas en esa primera instancia. Va a ser muy difícil. Primero lo estuviste pensando, lo estuviste entreteniendo, estuviste dándole rienda a tu cuerpo constantemente, cediendo a la tentación, y llega la oportunidad y en Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual. Out of the heart come the evil thoughts, murder, adultery, and sexual immorality. Es del corazón. Es de nuestro interior. Y Jesús lo sabía. Él sabía qué es lo que nos mueve a cometer acciones pecaminosas. Ahora, Jesús no estaba diciendo que la lujuria y el adulterio sean lo mismo o que están en la misma categoría. Lo que Jesús está diciendo es que ambos provienen del mismo lugar, de un corazón dañado por el pecado. Y cuando nuestros corazones están dañados por el pecado, no nos cuesta mucho usar a las personas para nuestra propia satisfacción. Y lo que Jesús quiere que sus discípulos tengan claro es que es imposible vivir como ciudadanos de su reino mientras tratamos a personas portadoras de su imagen y semejanza como simples objetos sexuales. Es por eso que no podemos permitirle a la lujuria dañar nuestros corazones y pervertir nuestra moralidad. Mis hermanos, el pecado sexual pervierte nuestra moralidad. Sexual sin perverts our morality. Por eso tenemos que cortarlo de raíz. Por eso Jesús está hablando tan directamente. Y yo para honrar sus enseñanzas tengo que hacerlo igual de serio. No podemos decir no pasa nada cuando son cientos de miles de personas que están sufriendo. No podemos decir no pasa nada cuando algunas de esas personas que han sufrido, que están sufriendo, están aquí. Tenemos que cortarlo de raíz. Tenemos que cortarlo de raíz, porque si no lo hacemos, el pecado sexual crece y se extiende. ¿Cuántos de ustedes extrañan los arbolitos que estaban aquí en el patio de abajo? Qué bonitos arbolitos. Lo que ustedes no saben es que querían tumbarnos el edificio. Eso es lo que ustedes no saben. Sus raíces estaban extendiendo, llegando a las fundaciones del edificio, y por eso tuvimos que cortarlos de raíz. Así es el pecado sexual. Algunas veces comienza con pornografía, viendo un show en donde sale una imagen, impacta nuestra mente, atrapa nuestra curiosidad, y luego buscamos más y no es difícil de encontrar. Luego llegan los pensamientos lujuriosos, después la masturbación. Después de ahí, para muchos solamente será cuestión de tiempo para que se envuelvan en actos promiscuos, donde todo se vale, en donde no hay límite. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Todo se vale. ¿Dónde va a parar? ¿Quién sabe? Jesús sabía cómo opera el pecado sexual. Por eso dijo en el versículo 29: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado
al infierno. Y luego dice el verso 30: y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. A ver, véanme por favor. Desde aquí me parece que todos ustedes tienen dos ojos. A ver, levanten sus manitas. Levántenlas por favor. Desde aquí me parece que todos tienen dos manitas. Una de dos, porque nunca han pecado de lujuria, o porque saben que este versículo no debe de seguirse literalmente en esa situación. El Señor está usando una hipérbole aquí para decir cualquier relación, cualquier amistad, cualquier práctica, cualquier entretenimiento que esté alimentando esa mentalidad, córtala. Dile a la persona que está a tu lado: córtala. Córtala, mi chavo. No le entretengas. No te inviertas más. Hazlo a un lado. Pero es que es mi compañero de trabajo y él nada más anda hablando de esta clase de cosas. Vas a tener que decirle: ¿sabes qué, mi amigo? En mi lonche ya no voy a poder pasar tiempo contigo. Ahora voy a empezar a leer mi Biblia en mi carro. ¿Quieres venir? Te puedo dar un estudio de la Biblia. Vas a ver cómo la vas a cortar. ¿Sabes qué? Es con mis compañeros en la escuela. Ellos lo único que están mandándome son memes de esto, de lo otro, de acá y allá. Empiezan a mandar versículos bíblicos, predicaciones. Te garantizo, lo vas a cortar. Pero no hacemos eso. Y Jesús está sugiriendo: eso es precisamente lo que debes de hacer si no quieres que ese pecado te lleve al infierno. Ahora, Jesús obviamente no esperaba que sus discípulos se mutilaran cuando estuvieran entreteniendo el pecado sexual. Él está usando esta frase para que nos demos cuenta que es importantísimo para ti y para mí luchar contra la lujuria muy seriamente. Pelear la guerra contra la lujuria muy seriamente. Y por lo tanto tenemos que cortar cualquier actividad o relación que nos tiente a cometer algún pecado sexual. Recuerda, en unos versículos antes el Señor Jesucristo dijo en el verso 20 de Mateo capítulo 5: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. El estándar es elevado, mis hermanos, mis hermanas. Por eso las multitudes se iban. Y luego volvían, pero luego se volvían a ir. Y luego volvían y luego se volvían a ir. Puedes ver, la expectativa de Jesús para sus discípulos es que vivieran por encima de la hipocresía religiosa. Y ese era el problema en ese contexto. El problema no era la multitud. El problema eran los que no estaban ahí. No sé si has notado, pero en el Sermón del Monte vemos de todo. Están las multitudes, están los 4 discípulos. ¿En dónde están los fariseos? Los fariseos no están, porque ellos no tienen nada que escuchar de Jesús. Y Jesús sabía que la muchedumbre, que las multitudes consideraban a los fariseos como lo más piadoso de la sociedad. Y Jesús le está diciendo a sus 4, ellos están sentados en la primera línea, y les dice: ustedes deben de ser el ejemplo de piedad, no ellos. Tú y yo podemos conformarnos con una religión moralista, solamente aprender a decir lo que está mal y lo que está bien. De hecho, los políticos nos han leído muy bien. Pobrecitos los cristianos, bien fácil vamos y los manipulamos con ciertos principios e ideas que apelan a su moralidad religiosa y los hacemos que voten por nosotros.
La moralidad de Jesús no es como la de Harris, no es como la de Trump. La moralidad de Jesús es más elevada. El problema es que cuando tú y yo no le permitimos al Señor cambiar nuestro corazón y alinearnos con su moralidad, no solamente nosotros sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, sino también las personas que más amamos van a salir afectadas. Y esto potencialmente va a destruir nuestras relaciones. Eso es lo que el pecado sexual hace. El pecado destruye nuestras relaciones. Sexual sin destroys our relationships. El pecado sexual, para empezar, afecta nuestra relación con Dios. ¿Tienes eso claro? El pecado sexual afecta nuestra relación con Dios. Y una vez que nuestro compás moral se distorsiona, va a ser muy difícil mantener nuestra soltería de una manera saludable. Va a ser muy difícil mantener nuestro noviazgo de una manera saludable. Va a ser muy difícil mantener nuestro matrimonio de una manera que le agrade al Señor. Va a ser muy difícil mantener a nuestras familias unidas y saludables. En los tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, el pecado sexual estaba causando muchísimos divorcios. El divorcio se había convertido en la sociedad, se había convertido en esa sociedad judía en uno de los problemas más prevalentes de esos tiempos. Por eso Jesús confronta ese problema. Y dice en el verso 31, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque muchas veces las personas ya ni siquiera se divorciaban, ya nada más se apartaban, abandonaban. Y el Señor Jesucristo está diciendo, ¿qué pues? De perdida hagan las cosas como son. Ahora, en nuestros tiempos, tú te vas a dar cuenta por lo que voy a empezar a decir, es un poco diferente. Pero los principios aplican perfectamente aún en nuestros tiempos. Versículo 32, el Señor Jesucristo continúa diciendo, pero yo digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ahora, esto es bien interesante, ¿ok? Bien interesante. Presten atención a esto porque si no, podemos perdernos. Ya nos encontramos todos estamos aquí. Yo sé que esto está pesado, pero ¿saben qué? Es importante, recuérdenlo, ¿ok? En ese contexto histórico, solamente las mujeres con familia de buena posición económica tenían la posibilidad de divorciarse, de acuerdo a Marcos capítulo 10, sin quedar completamente desamparadas. No eran solamente los hombres los que buscaban el divorcio, pero eran mayormente los hombres, porque las mujeres no estaban en las mismas condiciones socioeconómicas que los hombres. En aquellos tiempos las mujeres no trabajaban como trabajan ahora, no eran tan independientes como lo son ahora, no se podían mantener como se pueden mantener ahora, y simplemente a un hombre decir por cualquier cosa, ya no eres mi esposa, era prácticamente desampararla. Ese es el problema. El pecado crece. Por esa razón, en aquellos tiempos eran generalmente los hombres los que pedían el divorcio. Eso provocaba que en muchos casos los hombres se divorciaran de las mujeres usando, como te decía hace un momento, casi cualquier excusa. Ya no me gusta cómo cocinas, ya no me gusta cómo te ves, ya me quemaste las tortillas, qué sé yo, ya me gustó otra. Además, cuando Jesús dice denle un certificado de divorcio, es porque muchos solamente abandonaban a sus mujeres. En otras palabras, los hombres usaban el sistema injustamente. Di conmigo, injustamente.
Los hombres usaban el sistema injustamente, abandonando o divorciándose de sus esposas por cualquier razón, dejándolas completamente desamparadas. Entonces las mujeres dejadas o divorciadas solamente tenían dos opciones. Espero que todavía estés prestando atención y que todavía no andes yéndote por otro lado, porque aquí es donde debes de estar, ¿ok? La última frase que voy a decir, escúchame bien, sobre todo si eres mujer. Las mujeres dejadas o divorciadas solamente tenían dos opciones: casarse de nuevo o vivir como prostitutas para poder sostenerse. No había más. Casarse de nuevo con el primer postor que se les presentaba, porque ahí no iba a haber para comer, no iba a haber para vestir, no iba a haber para dónde vivir. O usar su cuerpo para sostenerse. Pues como sabemos, el matrimonio desde la perspectiva de Dios, obviamente, ha sido una idea completamente diferente a la que vivían en los tiempos de Jesús. Una idea completamente diferente a la idea que estamos viviendo nosotros en carne propia. En ese contexto, esa situación creaba caos e injusticia. Y causaba no solamente que ellas, sino que sus nuevos esposos ahora se hicieran partícipes del pecado de adulterio. ¿Te das cuenta? El matrimonio desde la perspectiva de Dios es entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. ¿Sabes cuándo hablo de esto yo? Generalmente en las bodas. Por eso ahorita le ando metiendo con todo. Porque a algunos de ustedes ya se les olvidó, sí, mi amor, hasta que la muerte nos separe. O algunos de ustedes se fueron, ¿verdad? Por la vereda de, mejor no nos casamos, vamos a tratarle. Aquí entre tú y yo en nuestro corazón ya estamos casados, al cabo. No, hazlo bien como debe de ser. Y así como el bautizo, que todos se den cuenta. No dejes nada escondido. Este es un compromiso profundo. Tú no quieres que Jesús se avergüence de ti. Tú no quieres que Jesús te abandone a ti como la iglesia del Señor. Tú eres su novia, tú eres su esposa y Él ha entregado su vida por ti. Mujeres, por favor, no cedan a menos. Y no presumas que eres mucho hombre si no estás dispuesto a hacer eso por tu esposa, por tus hijos. Por lo tanto, hay dos cosas que Jesús les hace saber a sus seguidores aquí. A ver, respiren poquito porque saben que esto se está poniendo intenso. No quiero que se les vaya a ir el aire. Respiren poquito, relájense poquito. Hay dos cosas que Jesús les hace saber a sus seguidores aquí. Uno, el adulterio es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. ¿Podemos reconocerlo? Y dos, solo en el caso de adulterio las personas tienen una excusa legítima para divorciarse. Lamentablemente hoy más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio, incluso entre los cristianos. Y no necesariamente las personas se divorcian porque una persona en el matrimonio haya cometido el pecado de adulterio. Sin embargo, en muchos casos lo es. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué accedemos a tal grado de engañar a nuestro cónyuge, a nuestro esposo o a nuestra esposa con otra persona? ¿Por qué? Bueno, de nuevo, porque el pecado no es pasivo, el pecado siempre escala. ¿Te das cuenta? Otra manera de decirlo. El pecado no le dices, aquí quédese, ahí sentadito y ahí se va a quedar. No.
El pecado no es pasivo. El pecado siempre escala, siempre conquista, siempre mira la manera de crecer y desarrollarse y dañar y herir. La paga del pecado, escúchame mi hermano, la paga del pecado es muerte. Y lamentablemente la lujuria y la promiscuidad son causantes de tanto abuso. Son causantes de tanto trauma. Son causantes de desapariciones, de muertes, de abortos, de prostitución, de embarazos no deseados, de adicciones y desviaciones sexuales en nuestra sociedad. No solamente entre los casados, sino también entre las personas solteras. El pecado sexual está haciendo muchos estragos. En una entrevista hecha por la cadena de televisión NBC, después de que la película El Sonido de Libertad fuese estrenada con gran éxito en los Estados Unidos, el director Alejandro Gómez Monteverde dijo que todos tenemos la obligación de proteger a nuestros niños. Todos tenemos la obligación de proteger a nuestros niños. Y no solo tenemos la obligación de proteger a los niños americanos o mexicanos, sino a todos los niños del mundo. Y luego continuó diciendo: porque si un niño es abusado en Rusia o en Haití, su dolor viaja por todos lados. El pecado crece. El pecado avanza. Y el dolor causado por ese pecado luego viste a las personas. Y las personas luego ya no se sienten valoradas, ya no se sienten bonitas, ya no se sienten especiales. Ya creen que no valen la pena. Ya se descalifican, ya se sienten poca cosa. Eso es lo que el pecado hace. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A eso vino Él. Personalmente yo admiro mucho el corazón compasivo del director Gómez Monteverde. Pero ¿sabes qué? Yo creo que este hombre se queda muy corto comparado con la compasión que Dios tiene por la humanidad. Ahora, a lo mejor todo este tiempo lo único que has escuchado, y de nuevo otra vez les voy a pedir que me presten mucha atención, porque tal vez algunos de ustedes lo único que han escuchado, no han escuchado nada, han estado solamente con un pensamiento en su cabeza: di no al pecado sexual, di no al pecado sexual, di no al pecado sexual, di no al pecado sexual. Piensan que de eso se está tratando el sermón, pero no es cierto. No es cierto. Hoy quiero asegurarme de que entiendas que ese no es el mensaje. El mensaje es que en Jesús puedes estar completo y satisfecho sin importar si estás soltero, viudo, casado o divorciado. Y que el sexo es bendición para quienes están casados, así como la despreocupación y la oportunidad de hacer más en la obra del Señor para los que están solteros. El Señor no descalifica a los casados, no descalifica a los solteros. ¿Te das cuenta? Porque el primero que ve en ti y en mí el potencial del que comenzamos hablando en esta serie es Él.
Él es el primero que valora tu soltería. Él es el primero que valora tu viudez. Él es el primero que valora tu matrimonio. Él es el primero que te valora como su hijo, como su hija muy amada. Y lamentablemente no muchos otros lo van a hacer. Jesús sabía eso. Por eso se encarga de hacerle saber a sus discípulos que ciertamente sus enseñanzas eran radicales para aquellos tiempos como lo son para los nuestros, pero que Él se las dio por su propio bien, para su propio bien y para la gloria de su nombre. Y después de todo, eso es lo que queremos como seguidores de Jesús, ¿sí o no? Queremos nuestro propio bien, queremos darle la gloria al Señor, o volteémoslo al revés, volteado, es mejor. Queremos vivir para la gloria del Señor y sabemos que cuando vivimos para la gloria del Señor nos va a ir bien. Queremos que el mundo sepa que en Jesús hay perdón. Queremos que el mundo sepa que en Jesús hay restauración. Queremos que el mundo sepa que en Jesús hay sanidad, que en Él hay vida y nuevos comienzos. Mis hermanos, mis hermanas, hoy es un buen día para abrazarnos del amor de Dios y comprometernos a resistir la tentación del pecado sexual. Y antes de terminar, solamente quiero decir esto. Yo sé que algunos de nosotros vamos a tener que venir delante del Señor y pedir perdón. Pero algunos de ustedes me tienen que escuchar muy bien ahorita. El Señor ya los ha perdonado. Y no tienen que seguirse sintiendo culpables de algo de lo cual el Señor ya los ha perdonado. Solamente, como el mismo Señor Jesucristo lo diría, ya no lo vuelvas a hacer. Ve y no peques más.